Muy buenas noches, Iglesia Wesleyana. Bienvenidos a ese tiempo de alabanza y adoración que vamos a tener como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y qué bueno tenerte nuevamente aquí conectado con nosotros. Qué bueno que hayas podido apartar un espacio dentro de la semana para exaltar y alabar al Dios Todopoderoso. Es importante que en nuestro día podamos tomarnos un tiempo y hacer una pausa y descansar en el Señor, porque como seres humanos nuestro corazón se angustia, nos agitamos, nos cargamos, pero es en medio de la presencia del Señor que podemos encontrar descanso. Así que yo te invito a que tú puedas disponer tu mente, tu corazón, tu vida entera para alabar y exaltar al único que merece toda la gloria. De pronto nuestro entorno, nuestro ambiente es un caos, todo el mundo está corriendo, todo el mundo está angustiado, pero nosotros tomamos la decisión de descansar en ti, Jesús. Tomamos la decisión de permanecer en tu presencia, Señor Dios, y de caminar contigo en todo tiempo, en toda circunstancia. No nos dejamos afectar por lo que suceda a nuestro alrededor. Estamos tranquilos de que tú vienes con nosotros, Señor. En mi caminar, en mi diario andar, cerca de Jesús, quiero siempre estar. En mi despertar y en mi descansar, cerca de Jesús me quiero encontrar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiera estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar cerca de Jesús. Cuando llegue el fin de mi vida aquí, cerca de Jesús, quiero yo morir, y al estar allá en la eternidad, cerca de Jesús, quiero yo habitar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiera estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar cerca de Jesús. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiera estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar cerca de Jesús. Padre, queremos estar contigo todos los días de nuestra vida. Caminar contigo, Señor, habitar contigo por la eternidad, Jesús. Porque sabemos que nuestro lugar está en la presencia de Dios. Porque ahí podemos encontrar descanso, porque ahí podemos encontrar fortaleza, porque ahí somos restaurados.
Por eso hoy venimos a la presencia de Dios, a nuestro refugio. Padre, nos sentimos agotados, cargados por todas las circunstancias, por todo lo que estamos viviendo, Señor. Pero hoy decidimos venir a tu presencia y descansar en ti. Encuentro en ti, alegre estoy, todo temor tú lo limpiarás, Señor. En tu presencia mis ganancias no brillan más, cada corona te la rendiré. En tu presencia tiembla el cielo al ver tu grandeza. Reinos y reyes se asombran de ti. En tu presencia nos consumes. En tu presencia el cielo y la tierra uno son. En tu presencia renuevas todo. En tu presencia todo se postra ante ti. Y nos postramos delante de ti, Señor. Colocamos todas nuestras cargas, nuestras angustias a tus pies y descansamos. Me encuentro en ti, alegre estoy, todo temor tú lo limpiarás, Señor. En tu presencia mis ganancias no brillan más, cada corona a ti la rendiré. En tu presencia tiembla el cielo al ver tu grandeza. Asombran de ti. En tu presencia nos consume. En tu presencia el cielo y la tierra uno son. En tu presencia todo se postra ante ti. Padre, todo se postra delante de ti, delante de tu poder. Tú que eres magnífico, soberano, sublime, el único y sabio Dios. Rendimos delante de ti, Jesús. Rendimos nuestro corazón, nuestra vida, porque tú eres nuestra fuente, Señor. Esa agua que quita toda sed.
necesitamos, magnífico Jesús. Te necesitamos todos los días de nuestra vida. Necesitamos de tu gracia, de tu misericordia, de tu poder, de tu hermosura. Te necesitamos a ti, Jesús. Ven y sacia nuestra sed. Oh hermoso Señor, ven y sácianos, Jesús. Te necesitamos. Queremos más y más de ti, Jesús. Oh, te necesitamos, Dios. Te necesitamos a ti, magnífico Jesús. Espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual, espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual, espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual, espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual. En tu presencia nos consume. En tu presencia el cielo y la tierra uno son. En tu presencia renuevas todo. En tu presencia todos se postran ante ti. Nos postramos delante de ti, Señor, para que nos consumas en tu presencia, Jesús. En tu presencia, Señor. En tu presencia renuevas todo. En tu presencia todo se postra ante ti. Todo se postra delante de ti, Señor. Padre, gracias por ser nuestro descanso. Gracias, Señor, por ser nuestro refugio. Gracias por sacarnos de la tormenta, Señor, cuando pensamos que nos estamos ahogando, Jesús. Tu presencia nos llena, Señor. Gracias. Muy buenas noches, querida iglesia, buenas noches. Tengo el privilegio de compartir esta noche la palabra. Para todos ustedes y para los que se conectan por primera vez, para nuestros invitados, les damos un saludo de parte de nuestros pastores Carlos y Amanda Moreno y de parte de todo el liderazgo de la iglesia wesleyana de Chía. Vamos a ver hoy uno de los pasajes que ha sido más predicado. Creo que ha sido uno de los pasajes en que más se han hecho reflexiones, y no pretendo ni mucho menos elevarme, ni mucho menos a la reflexión tan excelente que han hecho muchos otros predicadores. Estaba pidiéndole al Señor que me diera uno de los pasajes para poder compartir en esta noche. Vamos a la palabra en Mateo capítulo 14, versículos del 28 al 31. Este año ha sido denominado por nosotros como iglesia 2021, el año de la fe y la esperanza en Jesús. 2021,
el año de la fe y de la esperanza en Jesús. Vamos a leer en la Nueva Versión Internacional, Mateo capítulo 14 nuevamente. Aquí el Señor, les voy a hacer un pequeño recuento, el Señor acaba de hacer la multiplicación de los panes y de los peces, y Él se va a orar al monte, despide a la multitud, a todos los que Él alimentó, y le dice a sus discípulos, a los apóstoles, que se vayan en la barca, que se suban a la barca y que lo esperen al otro lado de la barca. Dice así la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaron al otro lado mientras Él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí Él solo. Versículo 24. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Versículo 26. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Ojo con eso. ¡Es un fantasma!, gritaron de miedo. Versículo 27. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Verso 28. Señor, si eres tú, ojo con esa frase, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Verso 31. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca le adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. El título de esta reflexión se llama ¿por qué dudaste? Esta pregunta me ha dado, cuando leí este pasaje, esta pregunta que el Señor le hace a Pedro me dio muchas vueltas en la cabeza. A raíz de eso nació esta palabra, ¿por qué dudaste? Como lo dijimos, 2021, el año de la fe y de la esperanza en Jesús. Creo firmemente que este es un año que debe ser diferente para todos y cada uno de nosotros como iglesia. Llevamos de 100 predicaciones que nosotros escuchamos a lo largo del año, al mes, no sé cada cuánto usted escucha una predicación, sea de las que se dan aquí en el templo por cada una de las personas que tenemos el privilegio de compartir, de nuestros pastores, o sea de las predicaciones que ustedes carguen por YouTube. 95% de ellas son de ánimo. Tú eres valioso, tú eres importante, tú eres capaz, tú puedes pedir, declara, todas esas cosas. 95% de ellas. Pero seguimos viendo que somos muy frágiles en nuestra fe. Pedro nos está mostrando algo que no es extraño para un cristiano hoy en día. En ese momento tenemos que recordar que este Pedro que estamos viendo aquí es muy diferente al Pedro cuando vino el Espíritu Santo. Y hoy en día tú y yo tenemos el Espíritu de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas. Si verdaderamente hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Vamos a ver. Es muy interesante cuando el versículo 26, los discípulos gritan, ven la figura, porque no lo alcanzan a distinguir, ven la figura de Jesús y le dicen, es un fantasma. Ellos habían visto el poder de Dios, el poder de Jesús, sabían de su autoridad, mas no se imaginaban que Jesús podía caminar sobre el agua. Le dieron autoridad a otras cosas, a otros entes, a otros espíritus, a otras cosas. Un fantasma tiene el poder de caminar sobre el agua. En el momento en que se escribe este evangelio, para el año 70, 60 aproximadamente, después de Cristo, los cristianos estaban siendo perseguidos, ya estaban siendo atormentados por su fe. Cuando Mateo escribe este evangelio, es
y cuando ellos lo leen, trae un refrigerio para ellos, porque sabían que el mismo Jesús que caminaba sobre las aguas, que había salvado a Pedro, era el Jesús que a ellos los iba a salvar, que a ellos les iba a dar fuerza, no importa que estuvieran muriendo por proclamar la fe en Jesús. A ti ni a mí, a ninguno nos están persiguiendo ni nos están apedreando en este momento. Hoy en día nosotros podemos hablar con nuestra familia, con nuestros amigos, con quien querramos, podemos hablar de la fe, de nuestra fe en Jesús, y no nos van a apedrear. Por mucho nos harán mala cara, pero no nos van a apedrear. Entonces, démonos cuenta cómo es que ellos dicen, es un fantasma. No habían reconocido que el mismo Señor tenía el poder no solo de multiplicar los panes y de los peces y haber sanar a los enfermos, sino también de caminar sobre el agua. Cómo ya empieza a flaquear su fe. Y el versículo 28 dice, Señor, si eres tú, dése cuenta que no solo no reconocían el poder, sino no reconocían la voz del Señor, porque el Señor les dice, cálmense, soy yo, no tengan miedo. No reconocieron la voz, no escucharon la voz del Señor, no reconocieron su voz. De pronto por el afán, por la angustia, por el miedo de ver que se les acercaba algo, no escucharon, no reconocieron la voz del Señor. Dice, Señor, si eres tú, verdaderamente eres tú. Eso ha tocado mi corazón, porque estamos seguros de nuestra fe en Jesús, hemos aprendido a escuchar al Señor. En nuestras reflexiones, hacemos nuestro devocional y en nuestras reflexiones de la palabra, verdaderamente entendemos lo que el Señor nos quiere decir o sacamos nuestras propias interpretaciones. Señor, si eres tú, ¿de verdad eres tú el que me está hablando? ¿Eres tú, Señor? La palabra Señor viene del griego kurios. Kurios significa Señor, pero además de eso, kuros significa la supremacía o la suprema autoridad de alguien que controla la vida de otro. En eso podría ser, kuros sería para Pedro, para alguno, o para aquella persona que ha nacido de nuevo. Kuros, aquel que gobierna la vida de otro. En este caso, de Jesús. Jesús gobierna nuestra vida. Pero también puede ser ese Señor, ¿eres tú? Como un título de respeto, como una fórmula cortés de tratamiento, como se le diga, siga señor Rodríguez, perdóneme señor Orjuela, perdóneme, discúlpeme. ¿Le puedo hacer una pregunta? Perdón. O sea, se le puede decir a otra persona y se le da un título de señor por respeto a su edad, a su autoridad, a lo que él tenga. Pero no es lo que utiliza la Biblia. La Reina Valera utiliza la palabra Señor y la Biblia en sí utiliza la palabra Señor como el Señor soberano, el ungido, como hacer el amo de alguien o que se acepta como amo y Señor, o como Cristo, el Dios, el único dueño de nuestras vidas. Ese es el título que le da la Biblia. Pero date cuenta que Pedro le dice, Señor, ¿eres tú? ¿Cómo lo estaba llamando Pedro? Como aquel que le dice, Señor, ¿de verdad eres tú? El título cortés que se le da a alguien que tiene más autoridad. Pedro estaba reconociendo la autoridad de Jesús, pero le estaba dando un número, un señor, le estaba diciendo Señor, ¿de cortesía únicamente? Es la misma pregunta que nos podemos hacer nosotros. El Señor, el kurios, que dice la Biblia, del cual habla, es el Señor de nuestra vida. Yo quiero ponernos a reflexionar en esta noche porque esto me ha puesto y me ha dado muchas vueltas en la cabeza. Es tiempo de analizar si de verdad le estamos dando al Señor Jesucristo el título de kurios, el Señor, el amo de nuestra vida. Ahora bien, la pregunta viene a ser, cuando Pedro camina sobre las aguas, Señor, ¿eres tú? Pues manda que yo camine sobre el agua y vaya sobre ti. Bueno, está bien, el Señor le dice que baje de la barca y que vaya. Pero, ¿por qué el Señor le permitió a Pedro salir de la seguridad de la barca sabiendo dónde se encontraban? ¿Cómo el Señor le permite a Pedro que en plena tormenta salga de la barca y se vaya donde él estaba? Porque si verdaderamente la fe de Pedro era real,
él iba a poder ir a donde Jesús caminando sobre las aguas. ¿Sabe por qué? Porque la fe es activa, porque la fe camina. La fe es la parte activa de un cristiano, la que me dice que si realmente soy un hijo de Dios, confío plenamente en Dios, confío plenamente en Jesús. Yo sé que Él no me va a abandonar, yo lo sé, pero también sé que soy un llamado, también sé que soy un enviado, también sé que soy su hijo, que Él me ha llamado con un propósito para extender su reino, no solo para permanecer en un lugar encerrado, para salir de las cuatro paredes de aquí de la iglesia, alimentándome, mientras que en esta época que está en crítica, donde el mundo está siendo atormentado, el mundo se está perdiendo, y yo sigo siguiendo, Señor, salí lleno, salí satisfecho, porque hoy me dijiste, Señor, que hoy soy valioso, que hoy soy importante, que hoy soy un buen padre, que hoy soy esto, que hoy soy aquello, pero yo y el mundo, a donde el Señor nos mandó, la fe se prueba, la fe es activa, la fe se mueve, la fe camina. Por eso el Señor le dijo a Pedro, ven, y Pedro, dentro de lo que puede ser Pedro, impulsivo, sanguíneo, lo que sea, colérico, lo que sea, Pedro se arriesgó. Pedro caminó. Mis queridos hermanos, eso hace falta hoy en día. Ser un poco más osados, salir de nuestra comodidad. Pedro estaba cómodo en su barca, aún con las tormentas que el mundo la movía, donde el mundo podía estremecer. Si hacemos una figuración donde el agua, el mar son las corrientes del mundo, son los afanes del mundo, son las enfermedades del mundo que a veces estremecen a los que están en la barca, en este caso la iglesia. Pedro salió de su comodidad y pudo ir donde Jesús. El gran problema es que Pedro colocó su mirada en las circunstancias, en los eventos, y quitó su mirada de Jesús. Por eso empezó a hundirse, mi querido hermano. Pero el Señor también le dice, en el momento en que Pedro se hunde, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y ahí es donde viene el título de esta prédica. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? La traducción lenguaje actual dice, Pedro, tú confías muy poco en mí. La falta de fe trae duda. De hecho, los sinónimos de la fe es la creencia, esperanza, fidelidad, certidumbre, confianza, convicción, crédito, credibilidad, convencimiento son sinónimos de la fe. Pero los antónimos de la fe son la incredulidad, la inseguridad, la falta de confianza, la duda, inseguridad. Esos son los antónimos de la fe. Por eso el Señor le dice a Pedro, Pedro, tú confías muy poco en mí. Hermano querido, ¿confías en Jesús? ¿Confías en Cristo? ¿De verdad tienes tu confianza en el Señor? Piensa y analiza en esta noche. Te quiero dejar pensando. Analiza en esta noche. ¿Qué tan grande es tu fe? ¿Confías en el Señor? Porque el Señor reprende a Pedro. Tú confías muy poco en mí. Amado hermano, ¿confías plenamente en el Señor? ¿Qué tanta es tu fe? ¿Eres de los hermanos que está sentado, encerrado en su casa? ¿O que sale a hacer sus vueltas únicamente y no se preocupa por los demás? Cada ratico necesitas de alguien que te diga, te dé una palmadita en la espalda y un abrazo, decir que tú puedes, tú puedes, tú puedes. Y los que están afuera de ti, afuera de tu casa, están sin esperanza, pero aún en medio de su terquedad, en medio de su religiosidad y aún en medio de todo lo que tengan, a veces tienen más seguridad ellos, aunque su destino es incierto, tienen más seguridad ellos que los que la tenemos, aquellos que decimos que conocemos del Señor. Es tiempo de despertar. Yo sí creo que algún día el Señor nos va a preguntar, hombre o mujer de poca fe,
¿Por qué dudaste? Max Lucado dice algo muy interesante. La fe no es la creencia de que Dios hará lo que quieras, es la creencia de que Dios hará lo correcto. La fe no es la creencia de que Dios hará lo que quieras, es la creencia de que Dios hará lo correcto. Cuando nosotros oramos y le pedimos al Señor y oramos al Señor para que el Señor haga algo, no quiere decir que el Señor está obligado a hacer y a cumplir nuestras peticiones de oración. Este año ha sido particularmente duro y muy fuerte para mí y para la iglesia como tal. Este año partió mi padre y oraba al Señor para que Él le diera un espacio más, una nueva oportunidad para poder arreglar algunas situaciones con su familia. Pero el Señor decidió llevárselo. Él no tenía que hacer lo que yo quería. Él sabía lo que era lo mejor. En este tiempo también partió nuestro hermano Martín Rodríguez. Fue un golpe muy fuerte para nosotros. Nunca pensamos que fuera a ser algo tan repentino. Y oramos ante el Señor por él, por su salud, por su recuperación, para que el Señor lo levantara de ese lugar y saliera de allí. El Señor decidió llevárselo. ¿Qué vamos a hacer ante eso? ¿Vamos a pelear ante el Señor porque Él lo cumplió con nuestros deseos? En nuestras reuniones de oración, las cuales hacemos todos los días de lunes a viernes y en la cual nos gozamos porque nos reunimos un promedio a veces de 5, 6, 8, 10, 12 personas, 15, lo que más hemos logrado entender. En una iglesia donde se supone que nos congregamos más de 200, pero tan solo unos pocos nos reunimos a esos motivos de oración, a orar una hora. Y oramos y fue una de las peticiones principales para que el Señor levantara a Martín. Pero en ese momento ya había fallecido. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a desanimarnos y vamos a dejarnos a un lado porque el Señor no lo levantó. Él no tenía que levantarlo. Nosotros simplemente le pedimos que si era su voluntad, porque la voluntad de Él es buena, es agradable y es perfecta. Pero seguimos en la brecha. Seguimos orando, seguimos clamándole al Señor, seguimos pidiéndole al Señor. Seguimos también, vamos a empezar nuestros tiempos de evangelismo los sábados en la tarde. Te invito a unirte, mi hermano. Te invito a unirte, mi hermana. Sal de tu comodidad. Sal, la fe es activa, la fe se mueve. Si dices que tú crees en el Señor, la fe camina, mi querido hermano. Ahora bien, el Señor salva a Pedro, lo rescata, extiende su mano y lo saca, y después lo reprende. ¿Saben cuántas veces el Señor nos ha sacado a nosotros, nos ha librado de tantos males, ha respondido muchas oraciones, no solo personales, por salud, por economía, por finanzas, por lo que sea? No solo para nuestro hogar, nuestra familia, con nuestros hijos, de protección, de que ellos lleguen al Señor, y si no ha llegado, sigue orando para que el Señor los traiga. Pero el Señor ha respondido muchas oraciones. Pero creo que llegó también el momento en que el Señor tiene de empezar a decirnos un poco más duro. ¿Por qué dudaste? Vamos a la aplicación de esta corta reflexión. Como les dije, año 2021, el año de la fe y la esperanza en Jesús. Mi querido hermano, en este momento te invito a que le des tu confianza a Jesús. No pienses que otras cosas, otras ideas, otras supersticiones tengan más poder que el Dios de la palabra. Lee la Biblia, ora. No le pongas a la Biblia cosas que ella no ha dicho. Coge el pasaje, vamos a nuestra lectura de nuestro devocional en el Salmo 143, 144, si no me acuerdo en este momento. ¿Qué te dice Dios en esos pasajes? Pero saca una reflexión de lo que dice la palabra, literal. Pon tu confianza en el Señor.
Pon tu confianza en el Señor. ¿Crees en el poder y en la autoridad de Jesús? ¿Crees en el poder y en la autoridad del Dios del cielo? ¿Crees en ese poder y en esa autoridad? Pues descansa en Él, confía en Él, haz lo que te corresponde, cumple con tu llamado, cumple con tu hogar, pero también cumple con tu ministerio. ¿Sabes cuándo el Señor te está hablando o haces tus propias interpretaciones? ¿Sabes? ¿Has aprendido cuándo el Señor te está hablando por medio de la palabra, por medio de la oración? Tú sabes que si yo invento un Dios a mi forma y a mi manera, cuando yo doy la interpretación a la Biblia, lo que yo quiero, eso se llama idolatría, porque estoy interpretando la Biblia como a mí me parece, porque creo que Dios no me está diciendo lo que yo quiero escuchar, entonces yo tengo que interpretar lo que a mí me parece. Eso se llama idolatría, y eso es pecado delante de Dios, por más que tú digas que lo estás sacando de acá. Querido hermano, ¿sabes cuándo el Señor te está hablando o haces tus propias interpretaciones? ¿El Señor Jesucristo es tu verdadero Señor o se lo dices como a otro Señor? ¿Es Jesús el verdadero Señor de tu vida? ¿Es Jesús aquel que si tú mueres, porque si hay algo incierto que parece que el mundo cristiano no ha entendido, es que esta enfermedad mata a todo el mundo, no importa que sea cristiano, que sea del mundo, no importa que sea de la religión que sea, no importa. Han fallecido pastores, han fallecido líderes, siervos, han fallecido. No somos inmunes a eso, por eso no podemos ser necios, tenemos que cuidarnos, cuidar nuestras normas de bioseguridad. Por eso cuando tú vienes a la iglesia, que si no asistes, cuando hay servicios te invito a que te congregues, aquí cumplimos con todas las normas de bioseguridad, cúmplenlas en tu casa también. Pero ¿qué pasará si de pronto llegas a partir con el Señor? ¿Tú sabes para dónde te vas a ir? ¿Tú sabes cuál es tu destino eterno? ¿Tú sabes hacia dónde el Señor, hacia dónde es que todo lo que has escuchado durante todos estos años, ¿de verdad le has entregado tu vida a Cristo? ¿O qué has escuchado o qué has querido escuchar? ¿Cómo es tu fe o tu confianza en Jesús? ¿Qué tanta es tu fe? O algún día el Señor también nos va a preguntar y te va a preguntar, hombre o mujer de poca fe, ¿por qué dudaste? Ya para terminar, te quiero decir que ninguno estamos exentos de pasar pruebas o dificultades. Te invito a conocer el Señor de la Biblia, pero también te quiero hacer una pregunta. ¿Has recibido a Jesús como Señor y Salvador? ¿Has recibido a Jesús como Señor y Salvador? Te pregunto. O como Salvador sí, pero como Señor no. Tú sabes que una de las palabras que utiliza Pablo es que en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, es que dice Pablo que soy un dulos de Cristo, soy un esclavo de Cristo, un dulos, sí, en griego significa esclavo. Pablo decía que él era un esclavo de Cristo. Eso es lo que somos, un dulos de Cristo. Si Pablo lo dijo, ¿por qué no nosotros? 2021, el año de la fe y la esperanza en Jesús. Hoy quiero orar y te invito a que reflexiones en lo que acabas de escuchar. ¿Tienes tu fe? ¿Tienes una fe activa? ¿Una fe que mueve? ¿Una fe que se mueve? ¿Una fe que camina? Si partes, ¿para dónde irás? Mi querido hermano, reflexiona en la palabra que acabas de escuchar. Señor, en esta noche, Padre, yo coloco delante de ti, Dios del cielo, a cada uno, Señor, de los que están escuchando y que están viendo, Señor, esta reflexión, Padre. Yo oro, Señor amado, Dios del cielo, para que ellos en sus corazones, Señor, oh Dios, y en su espíritu, Señor, que su espíritu sienta, Señor, el toque de tu espíritu, Señor, y los afirmes en tu verdad, Señor. Que cada uno de ellos, Señor, sea asequible, sea sensible, Señor, oh Dios, a tu palabra, Padre. Señor, oro, Dios del cielo, para que cada uno de ellos, Señor, para que aquellos que andan débiles en su fe, Señor, traigan, Señor, oh Dios, encuentren en ti ese refugio, esa paz que solo tú puedes dar, Señor,
Padre, que pase lo que pase, Señor, oh Dios, no por lo que ellos piensen, sino por lo que tú dices en tu palabra, Señor. Están, Señor, en tus manos, Señor, y que si estamos aquí, Señor, sobre la tierra, estamos en tus manos, pero si partimos, Señor, nos iremos contigo, Dios. Padre, toca cada corazón y cada vida, Señor, de los que me están escuchando, Señor. Te lo ruego, Señor amado, te lo ruego, precioso y eterno Rey. Llénalos de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entrégale tu vida a Cristo. Quiero terminar con este versículo. Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Mi querido hermano, Dios te bendiga. 2021, el año de la fe y la esperanza en Jesús. Que tu fe crezca en este año. Feliz noche.